GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 19 de noviembre de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Continuando con nuestra serie de gobernantes absolutistas, dialogaremos de los dictadores haitianos Papá y Baby Doc Duvalier. Tiranos sanguinarios de una nación de nuestra amada América Latina, la más paupérrima de todas, beneficiándose exclusivamente ellos y el reducido grupo que los sostenía, incluso destruyendo vidas valiosas y defendidos por los demócratas de Estados Unidos. Recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos invitados. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Buenos días, Carlos, y muy buenos días al auditorio. Que tengan un excelente sábado. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro también en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con aceptación de amparo. Doctor Luis Alberto, muy buenos días. Ignacio, buenos días, auditorio, en este frío sábado de noviembre. Y bueno, vamos a tener como música de fondo una propuesta precisamente de Carlos H. Huerta, El Negro Manuel Antonio, una canción que canta Amparo Ochoa. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Y la verdad de las cosas es que se me resulta muy interesante una propuesta que hace el licenciado Salcido respecto a hacer un análisis más profundo, incluso casi psicológico, de lo que es un dictador. Así es, doctor Carlos. Lo que pasa es que, bueno, me llamó mucho la atención la propuesta de los personajes que vamos a abordar el día de hoy. Una muy buena propuesta, personajes muy interesantes desde una perspectiva humana, porque caen en aberraciones que, bueno, lo vamos a ver en el programa, de verdaderas distorsiones, no nada más al ejercicio del poder, sino a lo que es el hecho de tener la más mínima empatía hacia los demás seres de la especie. Y en función de eso me surgió esta interrogante de decir, ¿qué es lo que hace que una persona aparentemente normal, como por ejemplo Papá Doc, que tuvo una trayectoria como funcionario público, porque él era médico y como médico pues ejerció funciones que tenían que ver con precisamente la salud del país para después volverse presidente y después perpetuarse en el poder con todo lo que vamos a abordar? ¿Qué sucede en la mente de esas personas? ¿Qué es lo que los lleva a convertirse, a tener ese cambio de ser una persona funcional, normal, que se desenvuelve de tal manera que llega a tener tal éxito y reconocimiento al grado de que se le asigne el poder público para luego convertirse en todo lo contrario? Una especie de aniquilador, destructor de la sociedad. Y una de las cosas que quiero decir desde un inicio es que pareciera que las dictaduras no son comunes. Hablamos de dictadura y nos suena como algo, sobre todo que estamos abordando las dictaduras del siglo XIX latinoamericanas, pero actualmente hay un índice de democracia que hace la revista The Economist, y el de 2021 establece como regímenes híbridos 34 y como regímenes autoritarios 59 a nivel mundial. Y por regímenes autoritarios, pues entienden aquellos que son verdaderos monopolios de poder por parte de una persona o de una corriente política. Uno de los puntos a favor del índice es que ya abandona la contraposición tradicional entre democracia y dictadura.
con el concepto de regímenes híbridos. Y a mí algo que me llamó la atención, doctor, es que México se considera como un régimen híbrido, como una especie de anocracia. Para los que no hayan escuchado este término, es muy interesante. La anocracia es un concepto más o menos novedoso y se considera un sistema de gobierno que incluye características de inestabilidad política, ineficacia y una mezcla incoherente de rasgos y prácticas autoritarias y democráticas, las dos cosas al mismo tiempo. Estos regímenes son particularmente susceptibles al estallido de un conflicto armado y a repentinos cambios de liderazgo. Y a pesar de que es un concepto, el de anocracia, que se utiliza pues de manera más o menos cotidiana entre los especialistas, no hay una definición precisa. La que más o menos se apega es que es un régimen que permite que algunos medios de participación a través de la oposición grupal, pero cuyos mecanismos para la corrección de injusticias están pocos desarrollados. Pues yo creo que más o menos en México podemos ver algo así a lo largo de la historia. No estoy hablando de la cuestión actual porque no podemos decir que México es México a partir de cierto año, sino que la historia de México siempre ha sido más o menos igual, un país en el que aparentemente hay libertades, pero que a la hora de la hora los mecanismos para hacerlas efectivas pues no necesariamente son los mejores. Volviendo a cuál es la naturaleza jurídica, perdón, la naturaleza, el perfil psicológico de los dictadores, bueno, se ha encontrado que tienen todos ciertas características, pero no las que se pensaría, es decir, no se pensaría que es más bien uno pensaría que es una persona muy fuerte, que tiene una gran posibilidad para subordinar a los demás a su voluntad, debido a que poseen, por ejemplo, fuerza física o que poseen alguna cuestión extraordinaria, pero resulta que no, que muchas veces los dictadores son los sujetos más débiles del pueblo, pero también hay teorías en el sentido de que es el propio pueblo el que se da a los dictadores. Y uno de los rasgos principales que encontraron es la psicopatía, el hecho de que los dictadores carecen de empatía hacia los demás. Se trata de personas que aparentemente rebosan de confianza e independencia en sí mismos, pero en realidad lo interesante del estudio que hicieron es que encontraron, doctor Carlos, que la locura es aliada del ejercicio del poder. Han encontrado que muchos de los líderes, no nada más dictadores, de los líderes electos democráticamente, tienen trastornos de la personalidad que pudieran catalogarse como un cierto grado de ausencia de salud mental, pero que eso es precisamente lo que los vuelve más resilientes y los hace tolerantes al gran estrés que conlleva el ejercicio del poder público. Dicen también que los dictadores, esto me suena un poquito a siglo XVIII, cuando se decía que la personalidad tenía que ver con las características físicas de una persona, pero hay quienes sostienen que los dictadores tienen en común que en el lóbulo frontal inferior del cerebro, que es en donde se encuentra el circuito que inhibe los impulsos agresivos, hay muy poca actividad. Es decir, se habla de que ellos no son capaces de procesar de la misma manera los dilemas morales que a todos nos colocan precisamente en bifurcaciones entre lo bueno, lo malo. Es el lóbulo frontal el que participa en esa clase de toma de decisiones, y asumen los investigadores que esa parte del cerebro no está bien desarrollada o no participa en el proceso mental como lo hace en las personas que no tienen esas características, pues que no llegan a desplegar esa clase de actos. Y hay una cuestión muy importante. Sostienen también que entre un 10, un 13% de la población mundial pudieran tener los rasgos necesarios para convertirse en verdaderos tiranos, pero que permanece dormida esa posibilidad, si se le quiere ver así, y detona cuando la persona que es proclive a llegar a esos extremos se da cuenta del gran poder que tiene mediante una firma o mediante una orden. Cuando se da cuenta de la capacidad que tiene para cambiar el contexto mediante el simple hecho de mover su dedo,
entonces es cuando todo este cuadro, digamos, detona. El dictador es aquel que se ve dominado, dicen, por una estructura cerebral situada en el tronco encefálico, sorprendentemente idéntica al cerebro que tiene cualquier reptil. Es el cerebro primitivo. Todos sabemos que el cerebro ha ido desarrollándose por etapas evolutivas. Y el cerebro más primitivo, que es el que regula las funciones básicas, sigue siendo idéntico al que teníamos al principio de nuestra evolución, cuando todavía ni siquiera podíamos llamarnos humanos, sino que compartíamos muchos más rasgos con muchos más integrantes del reino animal. Y ese cerebro, que lo denominan como el cerebro equivalente al de un reptil, empuja hacia el dominio, la agresividad, la defensa del territorio y la autoubicación en la cúspide de una jerarquía vertical e indiscutida. Entonces se advierte que las personas que se dejan dominar por el cerebro primitivo no son capaces de comprender los lazos de cohesión social que rigen una sociedad democrática. Y es lo que comentaba, que puede que el cerebro reptil siempre haya estado allí, pero es hasta que el político se instale en el poder que descubre todo lo que puede hacer con una orden y toma conciencia de su capacidad para influir en la vida de los demás. Si la persona no está preparada, porque esa es otra cuestión también, no se trata de que sean víctimas de su configuración cerebral. Se trata también de hasta dónde estaban preparados para llegar a un puesto de esas responsabilidades. Entonces es cuestión de tiempo para que el denominado cerebro reptil se apodere de los resortes de esa persona y lo gobierne. Y es cuando se vuelven solitarios, aislados, no escuchan, no tienen contacto con la gente, se vuelven también agresivos y cometen errores que nunca se creía que iban a poder cometer, como los que vamos a narrar en el programa en relación a los dictadores de Haití. Y obviamente, y esta es una característica también de todas las personas que han caído en esa clase de ejercicio del poder, se rodean de incondicionales que solo dicen sí. Yo creo que, bueno, en un programa de historia fue bueno habernos asomado un poquito a la psicología. Aquí dejo mi intervención, me resultó muy interesante porque en realidad sí son características de todos los dictadores que nosotros hemos analizado en el programa, doctor. Qué interesante, licenciado Salcido. Esta descripción de lo que conocemos también como el cerebro reptiliano, ¿sí? Yo creo que es muy valiosa. Creo que sí podemos a lo largo de este programa encontrar esas características. No sé, Carlos, ¿qué podrías decirnos en los 2-3 minutos que nos quedan de este corte? Pues que qué bárbaro, Nacho, cómo te admiro. Espero que tu lóbulo correspondiente del derecho te haya ayudado mucho a llegar a esa conclusión anticipada. No, así es rápido. La admiración, Carlos, gracias. Es recíproco, yo lo sé. No, mira, auditorio, Nacho, doctor, pues dentro de esta categoría de impresentables que hemos calificado, pues no nos extrañe, pues es que los excesos del poder nos llegan al grado de la alucinación, como dijimos en otros programas, de la indispensabilidad, del proclamarse padres de la patria, autoproclamarse padres de la patria, y mecenas de todo mundo, o a la panacea a todos los problemas. Pues sí, llega un momento es que el poder embebe tanto que puede llegar hasta el extremo, como lo vamos a ver cuando regresemos del corte, en el caso del doctor o papá Doc Duvalier, que llegó que inicialmente, como dijimos, venía de origen campesino, humilde, católico, y después se convirtió al vudú y se asumió mismo como un Hogan, es decir, un sacerdote de esa religión, como dice, un ungido. Entonces ya desde ahí combinar una cuestión con la otra, que en su momento también lo platicamos en otras emisiones, de conjugar la religión con el poder, pues a veces no puede ser buena forma. Hasta aquí mi intervención, y después del corte le seguimos con esta presentación. Ok, muy interesante. Bueno, voy a aprovechar este minuto que nos queda, nomás para hacer una presentación muy breve, biográfica, de François Duvalier, conocido mejor como Papá Doc. Él nació en Haití, en Puerto Príncipe, y gobernó primero por elección en 1957, y luego ya se quedó gobernando. Después se logró un puesto de presidente vitalicio de 1964 hasta su muerte. Y aquí es una cosa muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa. Yo nomás quería dejar la base de la época en la que él gobernó, que curiosamente podemos decir, ya nos mencionaban hace un momento alguna relación con otros
que fue la misma época en que en el vecino estado de Haití, que es la República Dominicana, gobernaba Rafael Trujillo, de quien platicaremos en un programa próximo. Nada más recordar también que Haití es una pequeña parte de la República, de lo que fue la española, y la otra parte la comparte con la República Dominicana. En Haití se habla francés, en la República Dominicana se habla español. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este tema. Cuando se pone el traje que le regaló El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, amante de la historia, con Ignacio Alfonso Salcido Dávila, también licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos y amante también de la historia. Y estamos platicando sobre los dictadores haitianos, Papá Doc y Baby Doc Duvalier de Haití. Pero bueno, Carlos, nos querías comentar algo. Primero ibas a hacer una felicitación y luego ibas a sí, es que es más que felicitación, es un agradecimiento a un grupo de profesionistas académicos que se reúnen en un restaurante de la Boulevard Independencia, calle Saltillo, y que han hecho una dictadura. no sé, son académicos que nos siguen aquí en Grupo Restaurante Mairán, Diálogos sobre la Historia. Acá mi amigo el Doc, que es un Doc, mi amigo el Gobernador, el Todopoderoso, y ya tienen 2 años, no sé, son gente que estudia, que analiza, han sido académicos, y están muy pendientes. Entonces, ya queda el cumplido ahí. Saludos al Todopoderoso, para que vean cómo dominan esa mesa. Bueno, son gente de mucha experiencia que admiro mucho. Y punto número 2, bueno, pues vamos a hablar ahora sí de Papá Doc, que fue una persona nacida a principios del siglo XX, de origen humilde, campesino, no venía de abolengo, estudia medicina. Y luego hay una concurrencia, es decir, acuérdense que nuestros personajes los envuelven las circunstancias de su época, por eso los hace hijos de su propia época. Entonces se le toca, en este país tan pobre y tan castigado en todos los sentidos de la palabra, pandemias tan terribles como el tifus, el paludismo y muchas otras enfermedades tropicales. Entonces de ahí nace la vocación de convertirse en médico. Estudia ahí en la escuela de medicina, se dedica, es notoria su labor como médico, entonces eso le genera cierta popularidad. En 1939 se casa con Simone Ovid, madre de sus hijos, entre ellos acá Jean-Claude, del cual hablaremos en la parte final del programa. Y en 1946 ingresa formalmente al servicio público. Vamos a decir el equivalente a una jurisdicción sanitaria, aquí se llamaba Servicio Sanitario Nacional, y luego después ya fue titular del Ministerio de Servicios y después ministro de Sanidad. Esto fue entre 1946 y 1949. Ya después le toca un golpe de Estado, precisamente en aquella época. Aquí no tenemos los datos, será cuestión de luego rectificarlos. De Paul Eugene McClure. Tiene que esconderse en esta clandestinidad hasta que se proclama una ley de amnistía. Ya en 1957, que se promulga una nueva constitución, y apoyados por el sector castrense, él crea su propio partido, que es el Partido de la Unidad Nacional, de ultraderecha, de dominio racial en cuanto al sentido de defender a la raza negra y discriminar un poco a la combinación de lo que es la raza mulata. Y ese empoderamiento pues lo lleva a ser presidente en un primer periodo de 6 años, de una campaña populista. De alguna manera le ayudó mucho su servicio al público, y aquí es donde vuelve un estado confesional, porque abandona el catolicismo y se asume él a la religión vudú, y se asume como un Gauguin, que es como quien dice
un sumo sacerdote supremo de esa religión, un iluminado. Entonces, ya hablando de ahí, de ese aspecto psicológico que atinadamente inició mi amigo Ignacio Salcido, pues ya empiezan ahí como que a tener una serie de desvaríos de la realidad con la divinidad. Entonces, imitó mucho la imagen de una deidad de la muerte que es el Barón Samedi, un icono también en los cementerios del Panteón Vudú ahí en Haití. Entonces empieza una política muy populista, empieza a crear unas fuerzas del orden que se conocen como el Voluntariado de la Seguridad Nacional, mejor conocido como Les Totons Macots, que era su policía secreta. Se hablaba mucho que eran, como decimos antes, las mantecas, los madrinas, que no tenían cargo, pero que hacían de las suyas con un poder de facto a través del robo, la extorsión y el abuso de poder. Entonces era su policía que establece para poner el orden, era formalmente declarado anticomunista, por lo cual eso le ganaba puntos acá con el tío Sam, y le permitían pues muchas cosas. Hay un pequeño detalle, radioescuchas aquí, amigos del panel, hay un acuerdo que él firma con otro colega, con su vecino, otro dictador, Rafael Leónidas Trujillo, en 1958, se juntan en la frontera haitiana dominicana entre Jimaní y Malpase para hacer como un acuerdo de no agresión y ayuda mutua. ¿En qué se trataba ese acuerdo? Ese acuerdo en 1958, 22 de diciembre, en el sentido de proteger sus fronteras, de no invadirse recíprocamente, y tampoco y que los exiliados políticos de un país a otro no se valieran del empleo de propaganda y violencia contra sus estados de origen. Entonces, como quien dice, era un acuerdo entre dictadores. Sin embargo, pues no le dura mucho el gusto por una serie de incidentes. En abril del 63, 19 de abril para ser concretos, hay una conjura no bien sustentada, encabezada por el teniente François Benot. Intentan realizar un ataque hacia el chofer de su familia, de sus hijos. No le pasa nada a los hijos de Papá Doc, mueren por el contrario el chofer, el cabo Maurice Merville, el sargento Luc Azor y un miembro precisamente de los Tontos Macots, Raymond Poutot, y él en venganza, pensando que venía el origen de François Poutot, va y lo buscan a su casa los Tontos Macots. No lo encuentran, y aquí, como decimos, no es quién me la hizo, sino con quién me la cobro. Entonces, asesinan estos Tontos Macots al padre precisamente de François Benot, presunto implicado, que no nos consta. Lo asesina también a su madre. El señor era un juez anciano ya en retiro, un visitante que estaba nada más ahí, como quien dice, circunstancialmente, y 3 empleadas domésticas. Entonces, viene otro detalle, sin siquiera corroborarlo, necesita una labor de inteligencia, entendiendo inteligencia, la política de Estado de procesar información para llegar a un resultado, ¿sí? Y presume de que precisamente esta persona, François Poutot, estaba oculta o ha sido asilada indebidamente en la embajada de República Dominicana en Haití. Entonces penetra la instalación diplomática, exigiendo la entrega del militar, y ahí se genera un conflicto internacional con el presidente Juan Bosch, el presidente dominicano, el cual emite tanto por radio y televisión el siguiente texto que me va a permitir leer. Estamos hablando de 1963. El pueblo dominicano sabe ya que la embajada y la cancillería de nuestro país han sido violadas por la policía haitiana. Esa acción es una bofetada en la cara a la República Dominicana, una afrenta que nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto. Hemos sufrido con gran paciencia los ultrajes del gobierno haitiano, pero los ultrajes tienen que terminar ya de manera terminante. Si no terminan en un plazo de 24 horas, le pondremos punto final con los medios que se hayan a nuestro alcance. Fin del comunicado. Al día siguiente, el ejército dominicano moviliza tropas en la frontera con Haití, y ahí es donde ya después interviene el Consejo de Seguridad de la ONU, llega una comisión para investigar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí Papá Doc pues tiene que ceder un poco. Pero ahí no queda la cuestión.
precisamente es cuando ya más adelante, con el fin de perpetuarse en el poder y justificando de ser aliado de la Guerra Fría, enemigo de la Revolución Cubana y muchos movimientos de izquierda, se hace muy indispensable, le da más fortaleza, como les digo, a los Totonacates, que su nombre oficial era Voluntarios de la Seguridad Nacional, trata de darle una forma un poco más institucional, y es cuando crea precisamente la Constitución y la hace a su modo, lo hace una presidencia vitalicia, como si fuera una monarquía, con derecho a sucesión. Y entonces, pues bueno, muere, él queda como presidente vitalicio. Es una de las épocas precisamente más corruptas de Haití, donde se genera más pobreza en Haití, hasta que precisamente él muere precisamente en abril de 1971, dejando en cargo a Jean-Claude o Baby Doc Duvalier. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues no sé, complementar, licenciado Salcido, Nacho Salcido, adelante, por favor. Claro, doctor. Bueno, yo creo que este personaje también tenía unas técnicas de liderazgo bastante interesantes, ¿no? Porque dicen que cuando estaba, por ejemplo, sesionando con su gabinete, a veces se levantaba para bofetearlos. Entonces, era un verdadero trastornado. Imaginemos un líder que convoca a las personas a las que les delegue el ejercicio de ciertas facciones del poder, y cuando no está de acuerdo con alguien se para y le da una bofetada. Y encuadra totalmente en lo que hablábamos del perfil psicológico. Una de las características que tenía su personalidad es que no aceptaba la crítica ni toleraba la libertad. Paranoia, vivía con miedo a una conspiración o un golpe que lo derrocara, y reprimía cualquier discrepancia mediante el cuerpo paramilitar que comentó Carlos, y ese cuerpo paramilitar no estaba regido por ninguna ley. Entre 30 y 60 mil personas fueron asesinadas bajo el régimen de terror de Papa Doc sin que nadie investigara o juzgara a los culpables. Y lo que comentaba Carlos, cuando buscaba al culpable del secuestro fallido de sus hijos, pues mató absolutamente a toda la familia del presunto implicado, pero sin siquiera haber hecho una investigación en forma. Otra cuestión también es que realizaba ejecuciones públicas. Inclusive ocurrió una que está documentada de 16 opositores, y él invita a ese acto, que lo hizo frente al Palacio Presidencial, al cuerpo diplomático, al gobierno en pleno y a los presidentes de las instituciones del Estado. Es decir, imaginemos también esto, ¿no? El presidente de un país, el líder supremo de un país, les dice, ¿saben qué? Ellos son los opositores, y entonces, ¿qué les parece si los formamos en línea? Y ahí va, inclusive fue un ritual, porque se escuchó el himno nacional y luego el pelotón recibe la orden de disparar, y hay quienes dicen que él mismo sacó su pistola y les disparó a los dos cabecillas, que cuando concluyó la ceremonia se recogieron los cadáveres y llevaron a todos los cadáveres pues ya a desecharlos, pero al del jefe del grupo lo llevaron al aeropuerto y lo colgaron en un lugar visible donde permaneció 5 días. Esas cuestiones pues son obviamente... hay una definición de terrorismo que yo creo que es la más adecuada, y también el poder, el ejercicio del poder puede ser mediante actos terroristas, que es, se caracteriza al terrorista, que en este caso ya estaba encumbrado en el poder, pero para mantenerse en el poder, de la realización de actos que no pueden tener incidencia material en muchas personas, pero psicológica sí. Por ejemplo, vamos al caso del 11 de septiembre, ¿no? Al-Qaeda, que tenía el objetivo de mandar un mensaje a Estados Unidos de América, obviamente no tenía la capacidad militar, logística, de ninguna manera el alcance físico para que mediante un enfrentamiento armado estuvieran de tú a tú con Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Realizan un acto, me refiero a las proporciones, no estoy minimizando, porque desde luego lo que pasó fue muy grave, pero en proporciones. Secuestraron unos aviones, unos pocos aviones, de los miles de vuelos que hay en todo el mundo al día, los van y los estrellan contra un símbolo, y se genera una repercusión a nivel mundial, y es un acto inclusive histórico. Y entonces ese es el terrorismo. Las personas que no tienen el poder se valen de actos que mueven los temores de la mayoría de la población para de esa manera ejercer autoridad. Lo mismo pasa, insisto, con las personas que están ya en puestos de poder y que no tienen
ningún reparo en ejercer esa clase de actos. Colgar el cadáver de un enemigo en un aeropuerto es un acto de terrorismo porque físicamente no daña a la población, físicamente no lo hace, pero disuade. Y les dicen, miren, esto le pasó al que encabezaba a los opositores, pues ¿qué te va a pasar a ti, no? Obviamente también sostuvo relaciones muy tensas, como dijo Carlos, celebró algunos tratados, pero sostuvo relaciones tensas con Rafael Leónidas Trujillo, presidente de República Dominicana, debido a que República Dominicana tenía un ejército que se consideraba superior y aparte pues los empleos eran mejor remunerados, al grado que se generó una fuga de mano de obra y Trujillo ordenó a la policía y a los militares matar a todos los haitianos en las plantaciones y se calcula que fueron asesinados entre 22,000 y 27,000 personas. Creo que, bueno, concluimos este bloque. Es muy fácil hablar de números. Cada número del 1 al 27,000 era una persona con sueños, con familia, un individuo. Entonces, solamente pensándolo así es como podemos dimensionar cuál es el alcance de las atrocidades que cometen las personas trastornadas en el poder. Y aquí hay un aspecto muy interesante con lo último que acaba de mencionar precisamente el licenciado Ignacio Salcido. La correlación entre los haitianos y los dominicanos. Si uno va a República Dominicana va a haber una cantidad tremenda de haitianos trabajando en los diferentes lugares que tiene República Dominicana, particularmente en los hoteles que hay ahí. Ve uno muchísimo haitiano que habla francés, por eso lo descubrimos. Entonces, con pobre gente que va simplemente a trabajar al otro país y resulta con que es el resultado de la venganza de un tirano. Bien, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este tema. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de los dictadores haitianos, Papá y Baby Doc Duvalier. Y están con nosotros el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila y el licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos licenciados en Derecho, maestros en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y bueno, algo que yo quería mencionar de Papá Doc, de François Duvalier, es que a raíz de lo que nos platicó Carlos, que fue el ataque contra la embajada dominicana e intervino el Consejo de Seguridad, John F. Kennedy, pocos meses antes de su asesinato, aprobó dicho acto. Y entonces, al poco tiempo, cuando asesinaron a Kennedy, François Duvalier, o sea, Papá Doc, dijo que esa era una maldición a través del vudú que él le había lanzado en contra de Kennedy. Otro aspecto interesante es que increíblemente logró en 1966 un concordato con el Papa para que los obispos de Haití fueran nombrados por François Duvalier, o sea, Papá Doc, para que vean ustedes el poder que llegó a tener. Pero bueno, llegó un día en que falleció y entonces va a heredar el poder. Pero yo creo que Carlos nos quiere platicar sobre ese tema. Sí, pues habrá sido muy doctor, pero no era tan poderoso. Muere de una diabetes mellitus, precisamente. Y como les dije, él en su constitución, que él hizo a modo, con diputados constituyentes que él seleccionó a modo también. O sea, democrático no tenía nada. Hereda el cargo a su hijo Jean-Claude Duvalier, bueno, perdón la pronunciación, y ha sido el jefe de Estado en América Latina, estimado auditorio, más joven en toda la historia contemporánea, 19 años. Imagínense el rango de poder a esa edad. Y muchos
todavía a los 19 estábamos medio saliendo de la adolescencia. Imagínense alguien empoderado, alguien que estudió en la universidad, una universidad, no sabemos qué rango exactamente tenía Jean-Claude, pero el equivalente en San Luis Gonzaga, pero en francés, ahí en Haití, y hereda y sucede a su papá en el trono. Pero a veces nos ponemos a analizar ya lo que es la historia de Haití. También tuvo etapa, también de otros intentos de restablecer el imperio, pero bueno, ese es otro aspecto, y por eso nuestra raíz es profunda en este programa. Bueno, pues acá, Jean-Claude Duvalier, nace un 3 de julio de 1951, gobierna Haití desde la muerte de su padre en 1971 hasta febrero de 1986. Él trata de limpiar un poco la imagen de su señor padre, nada más que, como dicen, la magata pero revolcada. Entonces los famosos Toton Mancot los sustituye por los jaguares. No, perdón, los jaguares no, leopardos. Me estoy equivocando animal, pero bueno, el operativo es exactamente lo mismo. Su gobierno se caracteriza por luchas internas entre los miembros de su familia, incluida su propia madre, su galopante corrupción y represión. Entonces era eso. Represión. Pues sí, como dijimos hace un momento, trató Baby Doc tratar de encubrir todo ese negro historial de su padre. Reactivó un poco la economía, como hace rato lo comentábamos. Pidió un préstamo a Estados Unidos, reconoció la deuda, se incrementó el turismo, alumbrado eléctrico, y la gente feliz, pero también una serie de desfalcos. Les decía, su boda fue en los 1980, $5 millones. Estudios más recientes en el 2004 de sello de Global Transparency incluyó como los líderes corruptos más poderosos, con una malversación de fondos aproximada entre 300 y 800 millones de dólares. Con ese, Carlos, claro, obviamente. Discúlpame, dijiste $5 millones de 1980. Una cantidad espantosa, pero ahorita una boda de $5 millones debe ser algo terrible, ¿no? Ahora de aquella época, no sé, preguntarle al licenciado Ignacio Salcido, cuando nos presentó en el primer bloque esa visión del dictador, ¿cómo se representa estos gastos excesivos en esa visión del dictador? Doctor, lo que pasa es que una de las características de las personas que ejercen esta clase de regímenes, lo dijimos, era ese afán de ascender hasta la cúspide en estructuras verticales de poder. Y una de las maneras, vamos a llamarla más fácil, de ostentar poder es hacerse de dinero. ¿Por qué? Porque a la gente que tiene dinero, no importa cómo se haya hecho de los recursos, a la gente con dinero se le trata como gente con poder. Así de sencillo. Uno ve muestras de mucha solvencia y ve inmediatamente cómo a esas personas, el resto de la colectividad, las dota de un trato reverenciado. Entonces, si se trata de personas que ya se cumbraron en el poder mediante alguna táctica militar o política o de cualquier otra forma, pues el complemento perfecto para su afán de sentirse poderosos es soportar su legitimación mediante los recursos económicos, y de ahí es que muchos de los líderes que se convierten en dictadores también ostentan gran poder económico. Hay una frase muy interesante que decía Napoleón Bonaparte, que yo la recuerdo muy, muy seguido. Él decía, y digo, si alguien sabía de poder, era él, ¿no? El amo de Europa nada más. Decía algo muy sencillo: ¿el poder en qué radica? ¿En qué piensan que radica el poder según Napoleón? Así en 2 palabritas. Doctor, ¿usted qué diría que pensaba Napoleón sobre en qué radicaba el poder? En la capacidad de tomar decisiones libremente y hacer lo que quiera sin que nadie le diga qué hacer. Ok, Carlos. Pues mira, cómo eres de lo peor, Ignacio. Me hace recordar mis lecciones en esta semana. A propósito, saludos a mis queridos alumnos de Sociología Jurídica, primer semestre de Derecho, cuando hablamos precisamente de la sociología, una ciencia auxiliar que es la política. La política está encargada de definir los mecanismos para alcanzar el poder.
Y hablando del hombre dentro de la antropología sociológica, como objeto y sujeto de conocimiento, hablamos de la voluntad humana. Entonces hablamos de una voluntad fuerte, es decir, tú tienes una convicción para llegar a un objetivo. Entonces, la voluntad fuerte, que no necesariamente tiene que ser negativa o mala o corrupta, pero en el caso que nos ocupa es una voluntad de mantenerte en el poder al costo que sea, violando la ley, dando de tu propia ley que tú mismo violas, e inclusive con un sustento económico, pues es que no hay límites. Bueno, que ya sabemos que sí los hay éticos, morales, jurídicos, hay un derecho en bloque de convencionalidad que no vamos a montar, pero que los tres lo conocemos, pero la ambición de plano, pues sí es desmedida, definitivamente. Un aspecto que omití mencionar es que tener un proyecto de hacer en Haití, construir con esa financiación Villa Duvalier, imagínense, una villa de su nombre, como si fuera su reino, así como Alejandro Magno tenía sus Alejandrías, así como, no sé, también los romanos contemporáneos de Jesucristo, la Villa Antonia, o la Fortaleza Antonia, Cesarea de Filipo, por Constantinopla. Exactamente. No conoce límites. Y todo eso, Carlos, creo que nos lleva a la respuesta correcta, y la tenía el gran Napoleón. De hecho, honestamente hay muchas facetas de él que admiro, obviamente las positivas, ¿no? Porque todos los líderes tienen algo positivo y algo negativo. Y él decía, desde mi punto de vista, de forma muy acertada, lo que dijiste ahorita en relación a construir desarrollos arquitectónicos fastuosos y demás. El poder radica en la apariencia del poder. Eso decía Napoleón. Qué buena. Es verdad. El poder radica en la apariencia del poder. Va simplemente a un perfecto desconocido, vamos a ponerle un vehículo lujoso del año, vamos a vestirlo con las mejores marcas y vamos a presentarlo en uno de los restaurantes de lujo de aquí, de la ciudad o de Ciudad de México. ¿Cómo lo van a recibir si le llenamos la cartera de dólares? Lo van a recibir como un hombre poderoso. ¿Por ser poderoso? No, por parecer poderoso. Entonces, creo que todas las manifestaciones económicas o de otro índole, pues no son más que la concreción de esa fórmula muy sencilla. Él tenía, Napoleón me refiero, esa facilidad para describir cosas muy complejas en 2 o 3 palabritas. Creo que esa es una de las características de las grandes inteligencias. Hasta aquí dejo yo mi intervención. Y bueno, pues nada más comentar, ¿verdad? Que Baby Dog es producto de sus circunstancias, sí trató de liberalizar el país, pero pues después de todo, yo creo que también tenía hasta ciertos traumas debido a la violencia que lo vio crecer y que él vio cuando creció, que pues le impidieron concretar una verdadera democracia. Siempre que hizo intentos acababa por destruir a la oposición y de simular elecciones para decir que había ganado cómodamente, doctor Carlos. Pues muy interesante, un personaje que todavía es muy discutible, que todavía está, pues digamos, en la tinta de muchos escritores, la familia Duvalier. Y bueno, pues prácticamente se nos acabó el tiempo. Básicamente lo importante, pues ya está dicho. La venganza del pueblo, por ejemplo, contra el cadáver de Papdog es tradicional, es algo muy típico. Carlos, ¿tú haces una propuesta de un programa para la próxima semana? Por supuesto, seguimos con la lista de impresentables y nos vamos a Centroamérica con otro padre e hijo, los Somoza en Nicaragua. Excelente. Licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, Carlos, y muchas gracias de manera destacada al auditorio por escucharnos. Licenciado Carlos Humberto Huerta, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 26 de noviembre. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Que ya no es de esclavo y le cantan su canción, le cantan esta canción. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.